la doctora Columba Navarro, dermatóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital Puerta de Hierro Sur. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas tardes. Muy Bienvenida, bien, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Para platicar de lo que es psoriasis, este padecimiento de la piel, esta inflamación, y de difícil teología, vamos. Sí, bueno, quisiera comentar o iniciar comentando que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que actualmente la conocemos ya como una enfermedad sistémica, no es algo exclusivo de la piel. Sabemos que existen sustancias inflamatorias crónicas que condicionan todos los estados comórbidos. Comórbidos decimos que son las enfermedades asociadas a la psoriasis. La prevalencia de la psoriasis en México es alta, se estima aproximadamente en un 1 a 2% de la población, y esto es debido a el síndrome metabólico. El síndrome metabólico sabemos que es obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, ácido úrico alto, que los cuales están íntimamente relacionados con la evolución de la psoriasis. Entonces, ¿tiene relación todo este tipo de padecimientos? ¿Se exacerba más este otro tipo de padecimientos? Exactamente. El 80% de nuestra población en México con psoriasis cursa con obesidad. Si a estos pacientes agregamos el resto de las patologías del síndrome metabólico, esto incrementa el riesgo cardiovascular. Es decir, los pacientes con psoriasis y síndrome metabólico se incrementan las probabilidades de desarrollar infartos agudos al miocardio o eventos cardiovasculares como eventos vasculares cerebrales o eventos trombóticos de miembros pélvicos, por ejemplo. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, sabemos que el padecimiento permanece por mucho tiempo en el paciente por diagnósticos erróneos. ¿Esto se debe a qué? Generalmente el paciente viaja de un médico a otro. El diagnóstico son placas rojas que aparecen predominantemente en las salientes óseas, es decir, puede aparecer piel cabelluda, detrás de las orejas, codos, rodillas, región lumbar. Y estas lesiones dan mucha comezón, son muy descamativas, y el paciente las confunde a veces con hongos y se automedican. O bien cuando están modificadas porque se aplican productos no adecuados para la patología y la forma clínica se modifica. Ahora bien, es sabido que la psoriasis tiene un curso intermitente, es decir, puede tener el paciente periodos de mejoría o periodos de empeoramiento, de tal manera que tarda el paciente en acudir a un médico especializado, en hacerse un diagnóstico adecuado y además iniciar el tratamiento preciso para su patología. O sea, es intermitente su sintomatología, su manifestación. Siempre la tiene, aunque a veces se exacerba, a veces que lo tiene más intensa que en otras ocasiones. Se sabe que el estado emocional tiene mucho que ver con el estado inflamatorio de la psoriasis, aunque no es la causa, pero sí contribuye al empeoramiento de la forma clínica. La parte emocional entonces tiene una función importante en el padecimiento. ¿Cuál es el tratamiento para la psoriasis, doctora? Ok, primero hay que hacer una adecuada evaluación del paciente, saber si este paciente tiene una forma leve de la enfermedad, moderada o severa. O sea, se clasifica. Se clasifica, sí. En las formas leves tenemos tratamientos tópicos, le llamamos a todo lo que se aplica. O bien fototerapia, es decir, se someten a terapias especiales que se utiliza luz ultravioleta. Cuando son de moderadas a severas, entonces ya entramos a las terapias sistémicas, es decir, que el paciente es sometido ya sea a medicamentos tomados o inyectables. Ahora bien, existen especificaciones bien claras y se tiene que catalogar bien al paciente para saber cuáles son los riesgos de cada una de las terapias, es decir, si el paciente tiene alguna enfermedad del hígado o del riñón que contraindique que pueda utilizar algún tratamiento tomado, entonces nosotros utilizamos ya las terapias biológicas. Las terapias biológicas son altamente sofisticadas, son terapias que van dirigidas específicamente contra ciertas moléculas que están implicadas en la cascada de la inflamación de la psoriasis, y asimismo nos dan la oportunidad de dar un tratamiento sistémico.
Es decir, la psoriasis también tiene una alta prevalencia de asociación con artritis psoriásica, enfermedad intestinal crónica, inflamatoria, el síndrome metabólico con el riesgo cardiovascular, de tal manera que al ser específicos en el tratamiento de forma molecular podemos revertir toda esta cascada inflamatoria. Y todos estos medicamentos, vamos, son medicamentos de actualidad, de última generación, Claro. supongo, y sin el daño pues tradicional de otros medicamentos. Sí, sí, generalmente los riesgos que se tienen con las terapias sistémicas convencionales son o daño hepático o daño renal, por eso se tiene que seleccionar adecuadamente el paciente. O bien cuando el paciente ha presentado falla o toxicidad a las terapias convencionales es cuando se inicia la terapia biológica y podemos disminuir los riesgos hepáticos o renales. Sin embargo, asimismo también se tiene que seleccionar adecuadamente el paciente con respecto a los efectos secundarios. Muy bien, doctora, pues aquí hay algunas preguntas del público. ¿Cómo inicia el padecimiento? Y los datos de la doctora Navarro. Enseguida vamos a proporcionar, aquí aparecerán los números telefónicos, desde luego, para quienes tienen preguntas específicas o quieren entrevistarse con ella. Pero ¿cuál es el inicio, doctora? ¿Y a qué edad se pudiera manifestar? Es propio, sabemos que de los 50 a los 69 es más frecuente, ¿verdad? Exactamente. El pico de prevalencia es entre los 50 y 60 años de edad. Sin embargo, pueden aparecer placas desde la infancia, aunque no es lo común, o bien a partir de los 30 años de edad. Aparecen pápulas o granitos o placas rojas descamativas que dan mucha comezón. Insisto, lo clásico es que aparezcan en codos, rodillas, en la región de la espalda baja o bien detrás de las orejas o piel cabelluda. Sin embargo, existe una variante que es en los pliegues, que le llamamos psoriasis inversa, y aparece debajo de los pliegues mamarios, intermamario, en el pliegue interglúteo o axilar. Muy bien, doctora. Le preguntan para el tratamiento, bueno, si es curable o no curable, felicitan a la doctora, muchas gracias, un número telefónico. Enseguida vamos a proporcionar los datos de la doctora. Aquí están, 16 55 62 46. Y le preguntan, doctora. Sí, con respecto al tratamiento de la psoriasis, hasta la actualidad, aún con las terapias sofisticadas con las que contamos, no podemos hablar de curación, sin embargo, sí de control. Actualmente, las terapias biológicas nos ofrecen una meta terapéutica del 90 al 100%, es decir, el paciente cuando llega a la consulta, nosotros hacemos una evaluación de la psoriasis y le damos un valor. Y con estas terapias podemos alcanzar el aclaramiento entre el 90 y 100% de esas lesiones, es decir, el paciente puede estar sin lesiones. Sin embargo, a pesar de que el paciente haya logrado un aclaramiento del 100%, no podemos hablar de curación porque sabemos que existen factores que pueden hacer que en el transcurso de la vida el paciente tenga recaídas de su psoriasis, como por ejemplo el curso de algún proceso infeccioso, como por ejemplo un descontrol metabólico, o bien el estrés emocional también es un factor disparador de la psoriasis. Muy bien, entonces es control y en ese momento en donde el paciente recupera, ¿el tratamiento continúa o se suspende por el momento? No existen reglas al respecto. Se dice que cuando el paciente tiene un año de aclaramiento podemos empezar a ir disminuyendo las dosis o espaciar los intervalos de aplicación del fármaco. Sin embargo, no existe una regla, eso depende de cada individuo. ¿Por qué? Porque las variables de cada individuo son muchas. Estamos hablando de si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente ha aumentado de peso o al revés, ha bajado de peso. Todas estas variables hacen que la respuesta a los tratamientos sean distintos. También es muy importante el tabaco y el alcohol. ¿Influyen? ¿Son factor entonces detonante, doctora? Sí, se sabe que los pacientes que fuman o que consumen alcohol tienen menores respuestas terapéuticas. Los tratamientos son menos eficaces. Muy bien, doctora. Pues vamos a invitar al público primeramente por si sospechan. ¿Cómo sospechar? El plurito, la comezón, ¿será lo que manifiesta el síntoma? No, generalmente porque finalmente en dermatología la gran mayoría de las patologías son pruriginosas o tienen comezón. Yo diría, si notan granitos o placas que son, o manchas, la gente lo menciona como manchas, pero son
placas gruesas en codos, rodillas, región lumbar, detrás de las orejas, en piel cabelluda, con comezón, con ardor, con escama abundante o caspa, que no se resuelven generalmente los pacientes o las personas suelen aplicar antimicóticos que se venden, que son de venta libre, que son de fácil acceso. Consulte a su médico. O sea, es dañino, o sea, complican, vamos, el padecimiento, los antimicóticos, no es lo indicado. No, porque además alargamos el tiempo del estado inflamatorio de la enfermedad. Los estudios actuales nos han revelado cómo el paciente que tiene más tiempo con el estado inflamatorio de la enfermedad tiene mucho más riesgo cardiovascular, es decir, aquellos pacientes con más años de enfermedad severa inflamatoria, a lo largo del tiempo es mucho más probable que desarrollen infartos al corazón, embolias cerebrales o trombosis de miembros pélvicos. Por eso es tan importante el diagnóstico oportuno. Además, algo sumamente importante que hay que recalcar: la psoriasis es de las enfermedades que mayor impacto tienen en la calidad de vida de los pacientes. Estamos hablando en su círculo social, en su círculo laboral, en su círculo personal. De tal manera que aquellos pacientes que tengan mayor tiempo con la enfermedad en sus formas moderada severa, mayor impacto tendrá en su productividad laboral, en su desarrollo social y familiar, por supuesto. Pues sí, es una enfermedad que impacta de distintas formas y que tiene tratamiento y que la parte emocional seguramente es algo fundamental en el paciente, ¿no, doctora? Sin duda. Asimismo, también sabemos que existe mayor prevalencia de depresión e ideación suicidia en pacientes con psoriasis. Por eso es importante también, tenemos escalas evaluativas de este tipo de afectación psiquiátrica y, claro, el paciente que lo requiera debe de ser enviado al especialista, que sería el psiquiatra. De cualquier manera, todo paciente con psoriasis en las clínicas de psoriasis deben de ser evaluados de manera multidisciplinaria, es decir, su enfermedad cutánea, necesitamos identificar si existe alteración articular con todo su perfil metabólico y si existe alguna implicación psiquiátrica, y asimismo que sea manejado por el médico internista, por el psiquiatra, por el reumatólogo. El especialista de primer contacto para psoriasis es el dermatólogo. El dermatólogo, sí. Y siempre hay un diagnóstico certero, vamos. Sí, el diagnóstico de la psoriasis es clínico. ¿Es clínico? Sí. Y el público, el paciente no tiene o no debe por qué alargar este diagnóstico y complicarlo. Hay tratamiento y aquí están los números telefónicos de la doctora Colomba Navarro: 1655-6246 y 3310-431642, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital Puerta de Hierro Sur, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias, doctor. doctora. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esta pausa comercial y vamos a regresar con usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas.